Vamos a cambiar de información porque estamos revisando ese caso. Por eso en la línea tengo conmigo al consejero jurídico del gobierno del estado de Oaxaca, Giovanni Vázquez, para hablar sobre esto que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suspender el decreto por el cual se había disuelto el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca y se había ya puesto en función un nuevo tribunal que también combate a la corrupción. Giovanni, muchísimas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta. Pues es un revés que da la Corte en el caso del establecimiento de este nuevo tribunal. Dice que se suspenda todo, que va para atrás mientras se revisa. ¿Cuál es la situación, digamos, legal de todo esto? Magda, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme comunicarme con tu auditorio. Al contrario. Y preciso algo, realmente no es correcto el hecho de manifestar que se suspendió el decreto. De hecho, en el auto admisorio les desechan la demanda o la controversia por cuanto responde por lo que corresponde al decreto por el que se reformó la Constitución. La Corte no ha suspendido en absoluto el decreto está vigente. Les negó la suspensión también a los que promovieron, a los anteriores magistrados, les niega la suspensión, lo dice literalmente la Corte, en cuanto al nombramiento de los nuevos magistrados y de la ratificación que hizo el Congreso, toda vez que son actos que ya están consumados y que no puede suspender la Corte. Sin embargo, el presidente del anterior tribunal fue diciendo ante Corte de que había una reforma que no había sido publicada y sorprendió a los ministros realmente porque esa reforma fue publicada desde el 22 de julio de este año, es decir, desde el día sábado fue publicada la reforma, obviamente para proveer sobre la admisión y suspensión la Comisión de Receso de la Corte, solamente lo hizo a través de lo que le dijo el presidente del anterior tribunal, pero sin tener mayores elementos de prueba. Por lo tanto, cuando desecha la controversia por lo que refiere al decreto, quiere decir que el decreto sigue vigente y les concede una suspensión, o admite para algunos efectos, pero les concede una suspensión para que ellos sigan fungiendo, dice, y no se les indemnice. Y un segundo párrafo de esa suspensión sobre las funciones del Tribunal de Justicia Administrativa y condiciona hasta que entre en vigor la nueva legislación. Obviamente la Corte no sabía que ya había entrado en vigor la nueva legislación. Pero es un caso muy similar a lo que pasó en Veracruz, y nosotros estamos a la espera primero de que notifiquen y segundo de que en su momento, como es una comisión de receso, lo turnen al ministra instructora del asunto para que la ministra, con mayores elementos y sobre todo con el conocimiento que le haremos de que la reforma fue publicada, pueda proveer, si es que hay actos consumados, como la misma Corte dice ahorita, o los dos ministros de la Corte refieren en el incidente de suspensión. Pero sí precisar, no suspendió en ningún momento el decreto, esos no son los efectos de la suspensión, pero se ha manejado de manera incorrecta en ese sentido. A ver, entonces, para ser muy claros, en términos del proceso legal, ya la Corte se expresó, consejero, pero sí, probablemente habría que revisarlo sobre este error que usted nos comenta. Pero en lo práctico, entonces, ¿cuál es el tribunal que tiene en este momento pues el poder de ejercer los temas legislativos, del Poder Judicial que están, pues, obviamente acumulándose? Es que la Corte ahí creó una confusión, porque por una parte no admite entrar a conocer la reforma y les desecha la controversia. Quiere decir que queda vigente el texto normativo de la Constitución. Sí. Y el texto normativo de la Constitución refiere que hay un Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción. Vaya. Y entonces no existe ya el Tribunal de Justicia Administrativa, por eso hay una contradicción en los efectos que da para que sigan funcionando los magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa, que ya no existe. Exactamente, o sea, vaya, el pronunciamiento de la Corte en este momento, digamos que los que van a funcionar son los ex magistrados, los que fueron destituidos. Eso es lo que estaría pasando en este momento. Ahora, ¿cuál es el tiempo en el proceso en que la Corte vuelva a revisar con estas pruebas que ustedes tienen de que sí había sido publicada la reforma en tiempo informa
para precisamente poder desintegrar al tribunal y poder instalar al nuevo tribunal. ¿Cuánto tiempo estamos hablando, Giovanni, que esto pues va a tardar en resolverse para que quede todo muy claro? Es que ahí también es una confusión de la Corte, porque deja intocados los nombramientos y la designación de los nuevos magistrados. Es decir, la misma Corte dice que no se puede meter porque ya son actos consumados y convalida la existencia de los nuevos magistrados que están nombrados. Por eso hay una contradicción en los autos que está recibiendo. Pero bueno, es una comisión de receso que está de manera provisional. Yo creo que en cuanto tenga la comisión, el ministro, comisión instructora, lleva determinado tiempos exactos, la que tiene que pronunciarse, pero sí dejar muy claro algo. Dijo también la Corte, o en ese incidente de suspensión, que los magistrados que fueron nombrados, designados por el gobernador y ratificados por el Congreso, siguen vigentes. Es decir, hay un tribunal que está trabajando, está vigente. Se suspendía, digamos, el tribunal mientras se revisaba el procedimiento, que sea claro y en tiempo y en forma. Entonces, para efectos prácticos y para los ciudadanos, ¿cuál es el tribunal que está en funciones para darle cabida a todas las denuncias que hay que atender, consejero? Jurídicamente, el tribunal que existe en nuestra Constitución es el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción. Suspende los efectos de cualquier acto para que los magistrados que estaban no se les sean indemnizados, que no se modifique el presupuesto. Pero tendría que aclarar la Corte, porque al final valida los nombramientos también que hizo el gobernador y los que ratifica el Congreso, y pide que queden en funciones los otros. No fue clara en su pronunciamiento la Suprema Corte, y sí decir, no suspendió el decreto, y el decreto está sufriendo sus efectos jurídicos, y tenemos hoy una Constitución con el artículo 114.4 que fue reformado y es vigente. Bueno, ¿y cuál ha sido la reacción por parte de los exmagistrados? Ya sabemos que, pues sí, ya hay una persona detenida, inclusive el exsecretario general de los acuerdos de este tribunal que ya está extinto. ¿Esto no lo puede confirmar usted, consejero? Sí, fuimos informados por la Fiscalía del Estado que muy temprano se ejecutó una orden de detención contra el exsecretario general de ese Tribunal de Justicia Administrativa por comisión de un delito en contra de la impartición de justicia. Entonces, se suma a esto, los magistrados que fueron designados y que ya se instalaron, que están sesionando, que incluso el Congreso del Estado les hizo ya un exhorto y ellos les contestaron al Congreso del Estado, los del nuevo tribunal, pues ellos están en instalaciones y están funcionando y trabajando porque la suspensión no les afecta a ellos. Y desconozco si los anteriores ya llegaron a personarse o a oficinas. Oiga, lo que no está claro es, pues, ¿de dónde viene la denuncia en contra del exsecretario que motiva la orden de aprehensión y su misma detención? Fíjese que ya lo investigué también. Es una carpeta de investigación que data ya de más de casi 2 años, donde un particular va y se queja por la actuación que tuvo en esconder algunas documentaciones, en no darle trámite judicial como estaba obligado, que le causó los perjuicios en los trámites que estaba llevando, y de eso estamos enterados, que también dieron esta carpeta por abuso de autoridad en contra de este funcionario. ¿Y entonces es una situación aislada o usted tiene información de que va a haber otras detenciones en términos de los exmagistrados, los 12 que estaban en funciones hasta pues esta misma semana que ya fueron descartados del tribunal? Bueno, tengo conocimiento que hay investigación, no sé si en contra de los magistrados, pero es común que los ciudadanos presenten algunas denuncias en contra de algunos servidores públicos. Entonces, de eso sí tuvimos conocimiento en su momento, de que hay algunas carpetas de investigación, pero no sabemos más porque es la Fiscalía Anticorrupción, que pertenece a la Fiscalía General del Estado, que es otro órgano autónomo, pues que realizan estas indagatorias. Consejero, y bueno, ¿qué va a pasar entonces? Ahorita entonces están en funciones los nombrados por el gobernador del Estado y ratificados por el Congreso. ¿Ha habido alguna reacción o algún digamos, tema que se ha revisado con los exmagistrados? ¿Ellos están de acuerdo en que esto está, digamos, en el proceso y que ya no les toca estar en funciones?
Pues no hemos tenido hasta ahorita contacto con los exmagistrados. Ellos estaban en un periodo vacacional, incluso referían que el presidente no estaba en el país. Entonces no sabemos hasta que regresen de ese periodo vacacional a ver cuál es la postura que asumen. Nosotros estamos abiertos para platicar. Lo más importante de todo esto es que el justiciable, que el pueblo de Oaxaca tenga un tribunal de justicia administrativa que pueda dirimir los conflictos en los que es competente. Pues sí, y que haga sus funciones, eso es definitivamente muy importante, pero que también todo sea en base, pues obviamente, a las leyes y que los procesos sean muy claros y transparentes. Por eso, consejero, pues si no le molesta, la próxima semana volvemos a hablar con usted para saber en qué va y qué fue, digamos que la Corte, qué aclara y si hay un cambio en cómo se pronunció, ¿no? Exacto, y es la Corte la que en su momento tendría que ser muy clara en los efectos, porque ya es de explorado derecho. La Corte en muchos asuntos ha establecido que los actos consumados no son objeto de suspensión porque crearían la resolución de un derecho que tiene que ser pronunciada al final de la sentencia. Entonces, pues estaremos viendo con los elementos de aporte que resuelve al final a quien le toque conocer de esta controversia. Bueno, esperamos que sea pronto. Consejero jurídico Giovanni Vázquez Sagrero, de precisamente el gobierno del estado de Coahuila. Le agradezco mucho y seguimos en contacto si nos lo permite. Magda, te agradezco mucho. Saludos desde Oaxaca. Gracias, buenas tardes.